En este video verás 3 bombarderos legendarios que definieron 3 eras de la guerra. Uno luchó contra la Alemania nazi, uno lanzó la bomba atómica y otro podría permanecer en servicio durante un siglo. El B-17, el B-29 y el B-52. Boeing B-17 Fortaleza Voladora. Diseño y desarrollo. El Boeing B-17 Fortaleza Voladora fue uno de los 2 bombarderos pesados estándar utilizados por Estados Unidos antes de la llegada del Boeing B-29 Super Fortaleza en 1944. El otro era el Consolidated B-24. El 8 de agosto de 1934, el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos presentó una propuesta para un gran bombardero multimotor que reemplazara al Martin B-10. El Cuerpo Aéreo buscaba un bombardero capaz de reforzar las fuerzas aéreas en Hawái, Panamá y Alaska. Los requisitos eran que pudiera transportar una carga útil de bombas a una altitud de 10.000 pies durante 10 horas, con una velocidad máxima de al menos 200 millas por hora, un alcance de 2.000 millas, y se deseaba una velocidad de 250 millas por hora, pero no era obligatorio. Un prototipo, financiado completamente por Boeing, pasó del tablero de diseño a la prueba de vuelo en menos de 12 meses. El 28 de julio de 1935, el avión de 4 motores despegó de Boeing Field en el sur de Seattle en su primer vuelo. Saliendo del hangar de Boeing, era conocido simplemente como el Modelo 299. El reportero del Seattle Times, Richard Smith, apodó al nuevo avión con sus muchas monturas de ametralladoras como la Fortaleza Voladora, un nombre que Boeing adoptó rápidamente y registró como marca. La competencia por un contrato para construir 200 bombarderos se decidiría mediante una competencia de vuelo entre el diseño de Boeing, el Douglas DB-1 y el Martin Modelo 146 en Wilbur Wright Field en Dayton, Ohio. La propuesta de Boeing superó a ambos competidores y excedió las especificaciones de rendimiento. El Cuerpo Aéreo designó el avión como el B-17. Era un monoplano de ala baja que combinaba características aerodinámicas del bombardero gigante XP-15 que aún estaba en etapa de diseño y del transporte Modelo 247. El B-17 fue el primer avión militar de Boeing con una cabina de vuelo en lugar de una cabina abierta. Estaba armado con bombas y 5 ametralladoras calibre .530 montadas en cúpulas transparentes. El 30 de octubre de 1935, el piloto de pruebas del Cuerpo Aéreo, Mayor Ployer, Peter Hill, y el empleado de Boeing, Les Tower, realizaron un segundo vuelo de evaluación con el modelo 299. La tripulación olvidó desactivar los seguros de ráfaga, que bloquean las superficies de control mientras la aeronave está estacionada en tierra. Después del despegue, la aeronave entró en una subida pronunciada, se perdió la sustentación, se inclinó hacia adelante y se estrelló, causando la muerte de Hill y Tower. Otros observadores sobrevivieron con heridas. Variantes. Desalentado por el accidente y el alto costo del avión, el alto mando del ejército canceló los planes de adquisición. Sin embargo, el Cuerpo Aéreo había quedado impresionado por el desempeño del prototipo, y el 17 de enero de 1936, a través de una laguna legal, ordenaron 13 B-17 designados y 1 B-17 después de noviembre de 1936 para denotar su financiamiento especial, F-1 para pruebas de servicio. El IB-17 incorporó una serie de cambios significativos respecto al modelo 299, incluyendo motores Wright R1800 2039 Cyclone más potentes. La oposición se desvaneció y a finales de 1937 se ordenaron 10 aviones más designados, B-17B, para equipar 2 grupos de bombarderos, uno en cada costa de Estados Unidos, mejorados con flaps y timón más grandes, y una nariz de plexiglas de 10 paneles bien enmarcada.
Los B-17B se entregaron en 5 pequeños lotes desde julio de 1939 hasta marzo de 1940. En julio de 1940 se emitió una orden para 512 B-17, pero al momento del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 menos de 200 estaban en servicio. La aeronave pasó por varias modificaciones en cada una de sus etapas de diseño y variantes. De los 13 IB-17 ordenados para pruebas de servicio, 12 fueron utilizados por el segundo grupo de bombardeo de Langley Field, Virginia, para desarrollar técnicas de bombardeo pesado, y uno fue utilizado para pruebas de vuelo por la División de Materiales en Wright Field, Ohio. Mientras que los modelos A hasta D fueron diseñados de manera defensiva, el B-17E de gran cola fue el primer modelo enfocado principalmente en la guerra ofensiva. El B-17E fue una revisión extensa del diseño del modelo 299. El fuselaje se extendió 10 pies, se añadió una sección trasera del fuselaje mucho más grande, una aleta vertical, timón y estabilizador horizontal, y se agregó una posición para el artillero en la nueva cola. 2 versiones experimentales del B-17 volaron bajo diferentes designaciones, el XP-38 y el UQB-40. El XP-38 era un banco de pruebas de motores para los motores Allison B-1710 enfriados por líquido, en caso de que los motores Wright normalmente usados en el B-17 no estuvieran disponibles. El único prototipo, el XP-38 que voló, se estrelló en su 9º vuelo y el tipo fue abandonado. El Corvo B-40 era una modificación defensiva fuertemente armada del B-17 estándar, utilizada para escoltar formaciones de bombarderos antes de que el North American P-51 Mustang, un caza de largo alcance efectivo, estuviera disponible. Para cuando apareció el B-17G definitivo, el número de ametralladoras se había incrementado de 7 a 13. Los diseños de las posiciones de tiro se finalizaron y se completaron otros ajustes. El B-17G fue la versión final de la fortaleza voladora, incorporando todos los cambios realizados a su predecesor, el B-17F, y en total se construyeron 8.680. El último fue construido por Lockheed el 28 de julio de 1945. Planificación de la Segunda Guerra Mundial. El B-17 sirvió en casi todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial, pero fue utilizado principalmente por la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con base en Inglaterra para bombardear objetivos alemanes. Las primeras misiones se realizaron durante el día para mejorar la precisión, pero esta estrategia, junto con la falta de cobertura adecuada de cazas, resultó en pérdidas muy graves de aviones y tripulaciones. A medida que se hicieron mejoras, junto con un mejor entrenamiento de pilotos y tácticas, el B-17 se convirtió en un arma formidable en la guerra aliada contra Alemania. No había una manera fácil de golpear a Alemania, ya que una invasión transcanal de Europa aún estaba a años de distancia. Los británicos habían estado bombardeando desde el aire, pero las grandes pérdidas los obligaron a cambiar a bombardeos nocturnos de área, lo que redujo mucho la efectividad. Los estadounidenses, por otro lado, eran partidarios de los bombardeos de precisión diurnos usando su moderno y ultrasecreto mira de bombardeo Norton. También creían que tenían una aeronave que podía entrar y salir del área objetivo sin escolta y regresar a casa de manera segura. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos estuvo fuertemente influenciado por el teórico italiano del poder aéreo Giulio Douhet, quien abogaba por una fuerte inversión en una fuerza de bombarderos para sobrevolar las líneas enemigas, destruir la infraestructura del enemigo y quebrar su voluntad de luchar. En teoría, en palabras del primer ministro británico Stanley Baldwin, el bombardero siempre logrará pasar. Los estadounidenses creían que el B-17, con la mira de bombardeo Norden, podría ser ese bombardero. La mira de bombardeo fue desarrollada y desplegada en gran secreto durante la década de 1930. Consistía en una mira telescópica
estabilizada giroscópicamente acoplada a una computadora electromecánica en la que el bombardero ingresaba datos de altitud, condiciones atmosféricas, velocidad del aire, velocidad sobre el suelo y deriva. Durante la pasada de bombardeo, la mira estaba conectada al piloto automático para guiar la aeronave hasta el punto exacto de lanzamiento en manos de un bombardero experimentado. El orden era notablemente preciso. Las diferentes estrategias de los comandos de bombarderos estadounidenses y británicos se organizaron en la Conferencia de Casablanca en enero de 1943. La ofensiva combinada de bombarderos resultante debilitó a la Wehrmacht, destruyó la moral alemana y estableció la superioridad aérea mediante la destrucción de la fuerza de cazas alemana en la operación Point Blank. En preparación para una ofensiva terrestre, los bombarderos estadounidenses atacaron de día, mientras que las operaciones británicas, principalmente contra ciudades industriales, se realizaban de noche. Con un enfoque y poder renovados, los aliados finalmente lograron la supremacía aérea necesaria sobre Normandía para los desembarcos del día D, en junio de 1944. Uso temprano. Antes de los bombardeos intensivos estadounidenses en Europa, el B-17 fue utilizado por la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, y por Estados Unidos en el Pacífico contra Japón. La RAF había entrado en la Segunda Guerra Mundial sin un bombardero pesado propio en servicio. Los más grandes disponibles eran bombarderos medianos de largo alcance como el Vickers Wellington, que podía transportar hasta 4.500 libras de bombas, mientras que el Shorts Sterling y el Handley Page Halifax se convirtieron en sus bombarderos principales. Para 1941, a principios de 1940, la RAF llegó a un acuerdo con el Ejército de los Estados Unidos, con el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, para adquirir 20 B-17C a los que se les dio el nombre de servicio Fortress One. Para septiembre de 1941, la RAF había perdido 8 B-17C en combate y había experimentado numerosos problemas mecánicos. El mando de bombarderos abandonó los ataques diurnos usando el Fortress One debido al bajo rendimiento de la aeronave. La experiencia demostró, tanto a la RAF como a los Estados Unidos, que el B-17C no estaba listo para el combate y que se requerían defensas mejoradas, cargas de bombas más grandes y métodos de bombardeo más precisos. Sin embargo, Estados Unidos continuó usando el B-17 como bombardero diurno, a pesar de las dudas de la RAF de que los intentos de bombardeo diurno serían ineficaces, ya que el uso por parte del mando de bombarderos había sido restringido. La RAF transfirió sus aviones Fortress One restantes al mando costero, para usarlos como aviones de patrulla marítima de largo alcance en su lugar. Sin embargo, pronto miles de B-17 fueron llevados a Inglaterra para ser usados por Estados Unidos. Uno de los primeros en volar la peligrosa ruta aérea del norte, desde América, fue Maigal Sal. El 27 de junio de 1942, horrendas condiciones climáticas obligaron a este primer modelo del B-17 a realizar un aterrizaje de emergencia en una capa de hielo de Groenlandia. Toda la tripulación sobrevivió a la terrible experiencia de 10 días reparando la radio de la aeronave y transmitiendo un SOS, lo que resultó en su rescate. El avión permaneció en el hielo por más de 50 años antes de ser recuperado y restaurado. En el Pacífico, para 1941, la Fuerza Aérea del Lejano Oriente, FAF, con base en Clark Field en Filipinas, tenía 35 B-17, con planes del Departamento de Guerra de aumentar ese número a 165. Cuando la FAF recibió la noticia del ataque a Pearl Harbor, el general Louis H. Brereton envió sus bombarderos y cazas a varias misiones de patrulla para evitar que fueran sorprendidos en tierra. Brereton planeó ataques de B-17 en los aeródromos japoneses en Formosa, de acuerdo con las directivas del plan de guerra Rainbow Five, pero esto fue anulado por el general Douglas MacArthur. El mayor éxito de los B-17 en el Pacífico fue en la Batalla del Mar de Bismarck, en marzo de 1943. Allí, los B-17 hundieron o dañaron varios barcos de transporte japoneses.
En su punto máximo, había 168 bombarderos B-17 en el Teatro del Pacífico en septiembre de 1942. Pero ya a mediados de 1942, el general Arnold había decidido que el B-17 no era adecuado para el tipo de operaciones requeridas en el Pacífico, y elaboró planes para reemplazar todos los B-17 en el teatro con B-24 y más tarde B-29, tan pronto como estuvieran disponibles. Aunque la conversión no se completó hasta mediados de 1943, las operaciones de combate del B-17 en el Teatro del Pacífico llegaron a su fin después de poco más de un año. Operaciones estadounidenses en Europa. La primera incursión de B-17 estadounidenses en Europa tuvo lugar el 17 de agosto de 1942. Cuando 12 aviones atacaron los patios de maniobras ferroviarias en Rouen, Francia, el número de bombarderos estadounidenses siguió aumentando en Europa y los ataques y pérdidas comenzaron a acumularse. Aunque la 15ª Fuerza Aérea de Estados Unidos también tenía B-17, el grupo más famoso que los voló durante la guerra fue la 8ª Fuerza Aérea de Estados Unidos, con base en Inglaterra. Los B-17, pilotados por la 8ª, vivieron algunos de los combates más feroces de la guerra. A medida que los estadounidenses volaban más adentro de Europa, las misiones se volvían más mortales. Uno de los peores días para los B-17 y sus tripulantes fue el segundo ataque a la producción de rodamientos en Schweinfurt, Alemania, el 14 de octubre de 1943. Las pérdidas fueron tan graves en la misión que llegó a conocerse como el Jueves Negro. El B-17, a pesar de todo su blindaje y poder de fuego, simplemente no podía seguir volando sin escolta contra enjambres de cazas alemanes y su sofisticado sistema de defensa aérea. Claramente, había que hacer algo porque el bombardero no estaba logrando pasar. Pero la ayuda pronto llegó cuando el North American P-51 Mustang empezó a llegar a la asediada 8ª Fuerza Aérea en cantidades suficientes para marcar la diferencia. Los B-17 finalmente tenían un caza que podía escoltarlos dentro y fuera de Alemania, y empezaron a superar las defensas y la industria alemanas. Los cazas de escolta redujeron la tasa de pérdidas a menos del 7%, con un total de 247 B-17, perdidos en 3.500 salidas. Para septiembre de 1944, 27 de los 42 grupos de bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea y 6 de los 21 grupos de la 15ª Fuerza Aérea usaban B-17. Las pérdidas por fuego antiaéreo continuaron cobrando un alto precio en los bombarderos pesados durante 1944, pero los aliados estaban ganando la guerra en Europa. Y para el 27 de abril de 1945, 2 días después de la última misión de bombardeo pesado en Europa, la tasa de pérdida de aeronaves era tan baja que ya no llegaban aviones de reemplazo, y el número de bombarderos por grupo de bombardeo se redujo. La ofensiva combinada de bombarderos prácticamente había concluido. El B-17 era conocido por su capacidad de absorber daños en combate. Aún así, llegar a su objetivo y traer a su tripulación de regreso a casa de manera segura. Wally Hoffman, un piloto de B-17 con la 8ª Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, dijo que el avión puede ser cortado y destrozado casi en pedazos por el fuego enemigo y aún así traer a su tripulación de regreso a casa. Después de examinar B-17 y B-24 destruidos, los oficiales de la Luftwaffe descubrieron que, en promedio, se necesitaban alrededor de 20 impactos con proyectiles de 20 milímetros disparados desde la parte trasera para derribarlos. Los pilotos de habilidad promedio acertaban a los bombarderos con solo alrededor del 2% de las balas que disparaban, así que para obtener 20 impactos, el piloto promedio tenía que disparar 1000 proyectiles de 20 milímetros a un bombardero. Durante la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 40 B-17 fueron capturados y reacondicionados por Alemania después de aterrizajes forzosos o de ser obligados a descender, y alrededor de una docena fueron puestos de nuevo en el aire.
Se les colocaron insignias Balkenkreuz alemanas en las alas y los costados del fuselaje y emblemas de cola con la esvástica Hakenkreuz. Los B-17 capturados se usaron para determinar las vulnerabilidades del B-17 y para entrenar a los pilotos de interceptores alemanes en tácticas de ataque. Un total de 12.726 bombarderos de largo alcance de Boeing fueron construidos al final de la guerra. Gran parte de esta producción ocurrió en la planta 2 de Boeing en Seattle, 6.981, con el resto construido bajo licencia por Lockheed, 2.750 bajo el nombre de Vega, y Douglas, 2.995. El B-17 lanzó más bombas que cualquier otra aeronave estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. De aproximadamente 1.5 millones de toneladas de bombas lanzadas sobre la Alemania nazi y sus territorios ocupados por aeronaves estadounidenses, más de 640.000 toneladas fueron lanzadas desde B-17. En un momento dado, más de 1.000 B-17 podían reunirse para misiones de combate a gran escala. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el B-17 fue retirado rápidamente de su uso como bombardero y las fuerzas aéreas del ejército retiraron la mayor parte de su flota. Muchos de los nuevos B-17G eran llevados directamente a almacenamiento a largo plazo, vendidos o incluso desmantelados. Hoy en día existen menos de 100 fuselajes de B-17 y aún menos se encuentran en condiciones de volar. Boeing B-29 Superfortress. Diseño y desarrollo. El Boeing B-29 Superfortress fue diseñado en 1940 como reemplazo previsto para el Boeing B-17 y el Consolidated B-24. Nombrado en alusión a su predecesor, el B-17 Fortaleza Volante, el B-29, fue el bombardero más capaz de la Segunda Guerra Mundial. Podía transportar más carga útil y volar más rápido y a mayores altitudes que los contemporáneos B-17, B-24 y el británico Avro Lancaster. Originalmente diseñado para bombardeos estratégicos diurnos a gran altitud, el B-29 también destacó en misiones incendiarias nocturnas a baja altitud y en el lanzamiento de minas navales para bloquear Japón. El Enola Gay, posiblemente el B-29 más famoso, fue el primer avión en lanzar una bomba nuclear. El segundo fue otro B-29 llamado Boxcar. Boeing comenzó a trabajar en un bombardero presurizado de largo alcance en 1938. En diciembre de 1939, el Cuerpo Aéreo del Ejército emitió una especificación formal para un llamado superbombardero, capaz de lanzar 20.000 libras de bombas sobre un objetivo, a 2.667 millas de distancia, a una velocidad de 400 millas por hora. Se presentaron ofertas por parte de Lockheed, Consolidated Douglas y Boeing. Boeing presentó su modelo 345 el 11 de mayo de 1940. Lockheed y Douglas pronto abandonaron el trabajo en sus proyectos, respectivamente el XB-30 y el XB-31. Sin embargo, el 24 de agosto de 1940, Boeing recibió una orden para dos prototipos voladores, que recibieron la designación XP-29 y una estructura para pruebas estáticas. El 14 de diciembre, la orden fue revisada para agregar una tercera aeronave apta para volar. Fabricar el B-29 fue una tarea compleja. Involucró 4 fábricas principales de ensamblaje, un par de plantas operadas por Boeing en Renton, Washington y Wichita, Kansas, una planta de Bell en Marietta, Georgia, cerca de Atlanta, y una planta de Martin en Omaha, Nebraska. Miles de subcontratistas participaron en el proyecto. El EJB-29 era una versión mejorada del XP-29 utilizada para pruebas de servicio. Se fabricaron 14 en Boeing, Wichita. Los motores fueron mejorados y las hélices de 3 aspas del XP-29 se cambiaron por un tipo de 4 aspas.
El cohete B-29 realizó su vuelo inicial el 26 de junio de 1943. El desarrollo y las pruebas continuas llevaron a que los aviones estuvieran listos para la producción. El B-29 fue el primer bombardero en contar con una cabina y nariz completamente presurizadas. También se presurizó una zona trasera para la tripulación. Como las bodegas de bombas no estaban presurizadas, se ideó un túnel presurizado para conectar las áreas delanteras y traseras de la tripulación. Se instaló un parachoques retráctil en la cola para protegerla durante despegues y aterrizajes con el morro elevado. En tiempos de guerra, el B-29 era capaz de volar hasta 31.850 pies a velocidades de 350 millas por hora. Motores y armamento. La causa más común de problemas de mantenimiento y fallas catastróficas eran los motores. Aunque los motores radiales Wright R3350 Duplex Cyclone más tarde se convirtieron en un caballo de batalla confiable en aviones grandes, con motor de pistón, los primeros modelos estaban plagados de peligrosos problemas de confiabilidad. Estos problemas no se resolvieron completamente hasta que la aeronave fue equipada con el más potente Pratt & Whitney R4360 Wasp Major 60 Wasp Major. en el programa B-29DB-50 que llegó demasiado tarde para la Segunda Guerra Mundial. Los primeros B-29 se construyeron antes de que se completaran las pruebas, así que el ejército estableció centros de modificación donde se podían hacer cambios de último minuto sin retrasar las líneas de ensamblaje en expansión. El B-29 estaba armado con 10 ametralladoras, calibre .50 y un cañón de 20 milímetros. 4 de las torretas de armas podían ser operadas por control remoto desde cualquiera de las 5 estaciones de observación. 5 computadoras analógicas de General Electric, una dedicada a cada estación, aumentaban la precisión del arma al compensar factores como la velocidad en el aire, la corrección por adelanto, la gravedad, la temperatura y la humedad. Las computadoras también permitían que un solo artillero operara simultáneamente 2 o más torretas, incluyendo las ametralladoras de cola. El artillero en la posición superior actuaba como oficial de control de tiro, gestionando la distribución de las torretas entre los demás artilleros durante el combate. La posición de cola inicialmente tenía 2 ametralladoras, Browning .51 solo cañón de 20 milímetros. Después, a las aeronaves se les quitó el cañón, que a veces era reemplazado por una tercera ametralladora. Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1943, el liderazgo de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos destinó el Superfortaleza a Asia, donde su gran alcance lo hacía especialmente adecuado para los largos vuelos sobre el mar contra el territorio japonés. Los primeros B-29 llegaron a los aeródromos aliados en la India y China en abril de 1944. Volando desde la India, los B-29 entraron en combate por primera vez el 5 de junio de 1944, cuando 98 aviones atacaron Bangkok, Tailandia, que en ese entonces era aliada de Japón. Esto se informó como una prueba antes de ser desplegados contra las islas principales de Japón. Los objetivos eran el puente conmemorativo de Bangkok y una importante central eléctrica. Las bombas cayeron a más de 2 kilómetros de distancia y no dañaron estructuras civiles, pero destruyeron algunas líneas de tranvía, así como un hospital militar japonés y la sede de la policía secreta japonesa. El 15 de junio de 1944, 47 B-29 desde bases alrededor de Chengdu y el este de China bombardearon la fábrica imperial de hierro y acero en Yawara, Japón. Este fue el primer ataque a las islas japonesas desde la incursión de Doolittle en abril de 1942. Durante los últimos 2 meses de 1944, los B-29 comenzaron a operar contra Japón desde las islas de Saipán, Guam y Tinian. Hasta 1000 superfortalezas a la vez bombardearon Tokio, destruyendo grandes partes de la ciudad. El 31 de julio de 1900,
44, un B-29 llamado Ram fue desviado a Vladivostok, Rusia, después de que fallara un motor. Había sido parte de una incursión de 100 aviones contra la acería japonesa Showa en Anshan, Manchuria, el 20 de agosto de 1944 K. Palmet, volando desde Chengdu, fue dañado por fuego antiaéreo durante una incursión en la siderúrgica de Yaguara. La tripulación decidió desviarse a la Unión Soviética, donde saltaron en paracaídas y la aeronave se estrelló al este de Khabarovsk. El 11 de noviembre de 1944, durante una incursión nocturna en Amura, Japón, el general H.H. Arnold Special fue dañado y obligado a desviarse a Vladivostok. El 21 de noviembre de 1944, Ding Dingao resultó dañado durante una incursión en una fábrica de aviones en Amura y también se vio obligado a desviarse a Vladivostok. Las tripulaciones internadas de esos 4 B-29 recibieron permiso para escapar hacia Irán, ocupado por los estadounidenses, en enero de 1945, pero ninguno de los B-29 regresó. Stalin ordenó a la oficina de diseño Tupolev que examinara y copiara el B-29 para producir un modelo listo para la producción en masa lo antes posible. El B-29 nunca se utilizó en combate en el teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, un Eagle B-29 de prueba de servicio, llamado Hobo Queen, voló por varios aeródromos británicos a principios de 1944 como parte de un programa de desinformación. Esto tenía la intención de engañar a los alemanes para que creyeran que el B-29 sería desplegado en Europa. Bombardero nuclear. Quizás los B-29 más conocidos fueron los 65 ejemplares de la serie Silver Plate, que fueron modificados para lanzar bombas atómicas. Se diferenciaban por tener inyección de combustible y hélices reversibles con palas que podían girarse alrededor de su eje largo para cambiar el paso de la pala. También se les quitaron todas las armas, excepto las de la cola, para que el avión fuera más ligero. Los aviones Silver Plate fueron seleccionados personalmente por el coronel Paul Belleau Tibbets Jr. directamente de la línea de ensamblaje en la planta de Omaha, que se convertiría en la base de la Fuerza Aérea Offutt. El 6 de agosto de 1945, el coronel Tibbets, al mando de la superfortaleza Enola Gay, lanzó una bomba atómica de uranio altamente enriquecido, de tipo explosivo, llamada Little Boy, sobre Hiroshima, Japón. Tibbets había nombrado el avión en honor a su madre, Enola Gay Tibbets. 3 días después, el mayor Charles Bellew Sweeney pilotó el B-29 Boxcar y lanzó una bomba atómica de plutonio altamente enriquecido, de tipo implosivo, llamada Fat Man, sobre Nagasaki, Japón. El Enola Gay voló ese día como la aeronave de reconocimiento meteorológico de avanzada. Se tomó la decisión de preservar el Enola Gay y el 24 de julio de 1946, la aeronave fue volada a la base aérea Davis Monthan en Arizona, en preparación para su almacenamiento. Al mes siguiente, la titularidad de la aeronave fue transferida al Instituto Smithsoniano, y el B-29 fue retirado del inventario de la Fuerza Aérea del Ejército. De 1946 a 1961, el Enola Gay fue puesto en almacenamiento temporal en varios lugares del país. Hoy en día, el Enola Gay está en exhibición en el Centro Udvar-Hazy del Instituto Smithsoniano en Chantilly, Virginia. El Boxcar está en exhibición en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio. Posguerra y Corea. Tras la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945, los B-29 se utilizaron para otros fines. Varios aviones suministraron alimentos a prisioneros militares japoneses, lanzando barriles de provisiones sobre los campos de prisioneros de guerra. Los programas estadounidenses de asistencia militar de posguerra prestaron a los británicos suficientes superfortalezas para equipar varios escuadrones del mando de bombarderos de la RAF.
La aeronave era conocida allí como la Washington Vinya-1 y estuvo en servicio desde marzo de 1950, hasta que los últimos bombarderos fueron devueltos a principios de 1954. Dos aeronaves, Washington Winco, 1 fueron transferidas a la Real Fuerza Aérea Australiana en 1952. Fueron asignados a la Unidad de Investigación y Desarrollo de Aeronaves y utilizados en pruebas realizadas por encargo del Ministerio de Abastecimiento británico. Ambos fueron almacenados en 1956 y vendidos como chatarra en 1957. Boeing construyó un total de 2.766 B-29 en sus plantas de Wichita y Renton. La compañía Bell Aircraft construyó 668 de los enormes bombarderos en Georgia y la compañía Glenn L. Martin construyó 536 en Nebraska. La producción terminó en 1946. El B-29 volvió a prestar servicio militar en Corea de 1950 a 1953, enfrentándose a nuevos adversarios, cazas a reacción y armas electrónicas. Al principio, el bombardero se utilizó en misiones normales de bombardeo estratégico diurno, aunque los pocos objetivos estratégicos e industrias de Corea del Norte fueron destruidos rápidamente. En Corea, los B-29 realizaron 20.000 salidas, y a los artilleros de los B-29 se les atribuyó el derribo de 27 aeronaves enemigas. En 1950, los cazas a reacción MiG-15 soviéticos aparecieron sobre Corea, y después de la pérdida de 28 B-29, sus incursiones se restringieron únicamente a misiones nocturnas, principalmente en funciones de interdicción de suministros. Los registros soviéticos muestran que un caza a reacción MiG-15 fue derribado por un B-29 durante la guerra. Esto ocurrió el 6 de diciembre de 1950, cuando un B-29 derribó al teniente N. Serikov. Con la llegada del Convair B-30 y 6 al inventario de la Fuerza Aérea, el B-29 fue reclasificado como un bombardero medio. El último B-29, en uso por los escuadrones, fue retirado del servicio en septiembre de 1960. Solo 22 células completas de B-29 han sido restaurados en Estados Unidos. Otro B-29 sobreviviente está en exhibición en el Museo Imperial de la Guerra, en Duxford, Reino Unido. Además, un B-29 está en exhibición estática en el Museo Aeroespacial Kai en Sechen, Corea del Sur. B-52 Stratofortress. Una larga historia. El Boeing B-52 Stratofortress es un bombardero estratégico subsónico de largo alcance propulsado por reactores, en el que durante mucho tiempo ha confiado y del que ha dependido la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la USAF. Cuando se le ha llamado a la acción desde la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, hasta Tormenta del Desierto y la Guerra Global contra el Terrorismo, este legendario bombardero siempre ha respondido y seguirá respondiendo a lo esperado. Cuando Michael Riggs, gerente del programa B-52 de Boeing para la modernización de radares, comenzó a trabajar en el B-52 hace casi 20 años, el recién graduado en ingeniería esperaba que pronto lo cambiaran del programa Stratofortress. Pensé que iba a ser algo temporal porque era una aeronave antigua. Pensé que era una aeronave antigua porque mi papá la voló en Vietnam. Así que pensé, bueno, pasaré un tiempo aquí y luego tendré que buscar otra plataforma en la que trabajar. Riggs probablemente no será el último empleado de Boeing al que el grandulón feo y gordo, Buff, el apodo de la aeronave, le sobreviva. El bombardero estratégico entró en servicio en 1955 y ahora la Fuerza Aérea de los Estados Unidos espera que siga volando más allá del 2050. Diseño y desarrollo. Bueno, empecemos desde el principio. Fue construido para transportar armas nucleares en misiones de disuasión durante la era de la Guerra Fría. El B-52 Stratofortress reemplazó al Convair B-36 Peacemaker, el avión con motor de pistón más grande producido en masa que se haya construido.
Su desarrollo comenzó incluso antes de septiembre de 1947, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, anteriormente designada como las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, AAF, se volvió independiente. El 23 de noviembre de 1945, el Comando de Material Aéreo de la AAF emitió las características de rendimiento deseadas para un nuevo bombardero estratégico, capaz de llevar a cabo la misión estratégica sin depender de bases avanzadas e intermedias controladas por otros países. La aeronave originalmente debía llevar 5 o más artilleros de torreta y una tripulación de relevo de 6 hombres. Se requería que pudiera volar a una velocidad de crucero de 300 millas por hora a 34.000 pies, con un radio de combate de 5.000 millas. El armamento debía consistir en un número no especificado de cañones de 20 milímetros y 10.000 libras de bombas. El 13 de febrero de 1946, la Fuerza Aérea emitió invitaciones para licitar bajo estas especificaciones, y Boeing, Consolidated Aircraft y Glenn L. Martin Company presentaron propuestas. El 5 de junio de 1946, el modelo 462 de Boeing, un avión de ala recta impulsado por 6 turbohélices, Wright T-35, con un peso bruto de 360.000 libras y un radio de combate de 3.110 millas, fue declarado el ganador. Sin embargo, para octubre de 1946, la Fuerza Aérea comenzó a expresar preocupación por el enorme tamaño de la nueva aeronave y su incapacidad para cumplir con los requisitos de diseño especificados. En respuesta, Boeing produjo el modelo 464, una versión más pequeña de 4 motores, con un peso bruto de 230.000 libras que fue considerada aceptable por un breve periodo. A principios de 1949, Boeing estaba preparando 2 prototipos, el XP-52 y el Young B-52, ambos contratados a principios de 1947. Aunque el YB estaba designado para pruebas de servicio, ambos modelos se utilizaron para perfeccionar el diseño original. Observando los problemas de estabilidad y control que Northrop estaba experimentando con sus bombarderos de ala volante YB-35 y YB-49, Boeing insistió en un avión convencional y en abril de 1948 presentó una propuesta de $30 millones estadounidenses, equivalente a $319 millones actuales, para el diseño, construcción y prueba de 2 prototipos del modelo 464-35, revisiones adicionales. Durante 1948 resultaron en una aeronave con una velocidad máxima de 513 millas por hora a 35.000 pies, un alcance de 6.909 millas y un peso bruto de 280.000 libras que incluía 10.000 libras de bombas y 19.875 galones estadounidenses de combustible. El principal énfasis del diseño fue lograr un rendimiento superior con la mínima complejidad posible en el avión y sus sistemas. Esto se lograría mediante un diseño sencillo que ofreciera un alto nivel de utilidad de los sistemas y confiabilidad funcional. Sin embargo, para lograr esto, fue necesario implementar varias innovaciones que no estaban previstas en las especificaciones originales. Algunas de las características de diseño, como el sistema hidráulico a bordo, eran físicamente las más grandes jamás construidas, mientras que otras, como el sistema neumático, que accionaba muchos sistemas auxiliares de la aeronave, representaban desviaciones radicales de los diseños convencionales. Sin embargo, la primera prueba de vuelo en 1952 resultó exitosa, superando el desempeño especificado originalmente. A pesar del optimismo inicial, era evidente que se requeriría un desarrollo adicional. Del lote original de 13 aeronaves, que normalmente habrían llevado un prefijo de prueba, pero que eran tan costosas y vitales que se consideraba probable que pasaran directamente al inventario activo. Las primeras 3 se completaron como B-52A y el resto como B-52B. Las A, que nunca entraron al inventario activo, se usaron para trabajo de desarrollo adicional. El B-52B fue seguido por variantes de bombardero y reconocimiento progresivamente mejoradas.
culminando en el B-52G y el B-52H con turbofán. Para permitir una entrega rápida, se establecieron líneas de producción tanto en la fábrica principal de Boeing en Seattle como en su planta de Wichita. Más de 5.000 empresas participaron en el enorme esfuerzo de producción y el 41% de la estructura del avión fue construido por subcontratistas. Los prototipos y todos los modelos B-52 A, B y C, un total de 90 aviones, se construyeron en Seattle. Disuasión nuclear. Cuando el B-52 entró en servicio, el Comando Aéreo Estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía la intención de usarlo para disuadir y contrarrestar al vasto aparato militar de la Unión Soviética que se estaba modernizando. A medida que la Unión Soviética aumentaba sus capacidades nucleares, destruyendo o contrarrestando las fuerzas que lanzarían ataques nucleares, bombarderos, misiles, etc., se volvió de gran importancia estratégica. Durante toda la Guerra Fría, los B-52 y otros bombarderos estratégicos estadounidenses realizaron patrullas de alerta aérea bajo nombres en clave como Head Start, Chrome Dome, Hardhead, Round Robin y Giant Lance. Los bombarderos permanecían en espera a gran altitud cerca de las fronteras de la Unión Soviética para proporcionar una capacidad rápida de primer ataque o represalia en caso de guerra nuclear. Estas patrullas aéreas formaban un componente de la disuasión nuclear estadounidense, que actuaría para prevenir el estallido de una guerra a gran escala entre Estados Unidos y la Unión Soviética bajo el concepto de destrucción mutua asegurada, MAD. También era una parte clave del componente aéreo de la tríada nuclear, una estructura de fuerza militar de 3 partes que consiste en misiles nucleares lanzados desde tierra, submarinos armados con misiles nucleares y aeronaves estratégicas con bombas y misiles nucleares. La tríada fue un elemento central de la estrategia militar de Estados Unidos y, en menor medida, de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, junto con la carrera armamentista que la acompañó. La teoría detrás de la tríada era que distribuir los recursos que componían el extenso arsenal nuclear del país en varias plataformas de armas haría que la fuerza tuviera más probabilidades de sobrevivir a un ataque de la Unión Soviética y poder responder exitosamente a un primer ataque. En noviembre de 1959, para mejorar las capacidades de combate de la aeronave en el entorno estratégico cambiante, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos inició el programa de modificaciones Big Four, también conocido como Modificación 1000, para todos los B-52 operativos, excepto los primeros modelos B. El programa se había completado para 1963. Las 4 modificaciones eran la capacidad de lanzar misiles nucleares, AGM-28 Hound Dog, de ataque a distancia y señuelos ADM-20, Quail, un conjunto avanzado de contramedidas electrónicas, y mejoras para realizar misiones de interdicción a baja altitud en todo tipo de clima, por debajo de 500 pies, frente a las avanzadas defensas aéreas soviéticas basadas en misiles. El B-52 también sirvió en una función no letal. Transportaba y lanzaba desde el aire aeronaves experimentales, como el North American X-Queens, propulsado por cohetes, que voló por primera vez en 1959, y el Boeing X-51, propulsado por Scramjet en 2010. Vietnam. Afortunadamente, el B-52 nunca cumplió su función principal original como bombardero nuclear, pero ha servido en la guerra convencional. Su primera misión de combate, la Operación Arc Light, se llevó a cabo el 18 de junio de 1965, cuando 30 B-52F de los escuadrones de bombardeo 9 y 441 atacaron un bastión comunista cerca del distrito de Ben Cat en el sur de Vietnam. La primera oleada de bombarderos llegó demasiado temprano a un punto de encuentro designado sobre el mar de China Meridional, y mientras maniobraban para mantener la posición, 2 B-52 chocaron, lo que resultó en la pérdida de ambos bombarderos y 8 tripulantes. Los bombarderos restantes, salvo otro que regresó debido a problemas mecánicos, continuaron hacia el objetivo. Desde entre 19.000 y 22.000 pies, 27 Stratofortress,
atacaron una zona objetivo de 1 milla por 2 millas. Un poco más del 50% de las bombas cayeron dentro de la zona objetivo. A partir de finales de 1965, varios B-52D recibieron modificaciones Big Belly para aumentar la capacidad de bombas en los bombardeos de saturación. La modificación permitió una capacidad total de 60.000 libras usando 108 bombas. Así modificados, los B-52D podían transportar 22.000 libras más que los B-52F. Diseñados para reemplazar a los B-52F, los B-52D modificados entraron en combate en abril de 1966 volando desde la base de la Fuerza Aérea Anderson en Guam. Cada misión de bombardeo duraba de 10 a 12 horas e incluía un reabastecimiento aéreo por parte de los KC-135 Stratotankers. En la primavera de 1967, los B-52 comenzaron a volar desde el aeródromo de Utapao en Tailandia, por lo que ya no era necesario el reabastecimiento. El 22 de noviembre de 1972, un B-52 de 550.110 de Utapao fue alcanzado por un SAM mientras realizaba una incursión en Vinh, en la parte sur de Vietnam del Norte. La tripulación se vio obligada a abandonar la aeronave dañada sobre Tailandia. Este fue el primer B-52 destruido por fuego hostil. Durante la Guerra de Vietnam se perdieron 31 B-52, incluyendo 10, derribados sobre Vietnam del Norte. De las pérdidas, 17 fueron derribados. En operaciones de combate, 1 fue dado de baja por daños de combate, 11 se estrellaron por accidentes, 1 fue retirado del servicio por daños de combate y 1 se incendió en el aeropuerto. Sin embargo, algunos de los accidentes en vuelo fueron causados por misiles o cañones antiaéreos. A los artilleros de cola de los B-52D se les atribuye haber derribado 2 MiG-21 Fish Pits el 24 de diciembre de 1972. Durante la operación Linebacker, 2 el B-52. Diamond Lil se dirigía a bombardear los patios ferroviarios de Tai Nguyen cuando el artillero de cola, el aviador de primera clase Elbert E. Moore, avistó un MiG-21 que se acercaba rápidamente. Moore abrió fuego con sus 4 ametralladoras calibre .50 a 4.000 yardas y siguió disparando hasta que el caza desapareció de su mira. Otro artillero vio cómo el MiG explotaba. Moore fue el último artillero de bombardero del que se confirmó que derribó una aeronave enemiga con ametralladoras en combate aéreo. Guerra del Desierto. Después de Vietnam, se tomó en cuenta la experiencia de operaciones en un entorno hostil de defensa aérea. En consecuencia, los B-52 fueron modernizados con nuevas armas, equipos y aviónica, tanto ofensiva como defensiva. Esto y el uso de tácticas a baja altitud marcaron un cambio importante en la utilidad del B-52. La flexibilidad de la aeronave fue evidente durante la Guerra del Golfo y la Operación Tormenta del Desierto, cuando los B-52 atacaron concentraciones de tropas en áreas extensas, instalaciones fijas y búnkeres, y diezmaron la moral de la Guardia Republicana iraquí. El 2 y 3 de septiembre de 1996, 2 B-52H atacaron estaciones eléctricas y centros de comunicaciones en Bagdad con 13 misiles de crucero convencionales AGM-86C lanzados desde el aire, o Kelsoms, como parte de la operación Desert Strike. Esta misión, la de mayor distancia volada en una misión de combate, implicó un viaje de ida y vuelta de 34 horas y 16.000 millas terrestres desde la base de la Fuerza Aérea Barksdale en Luisiana. El B-50 y 2 claramente carece de la capacidad de los aviones furtivos como el B-2 y el Lockheed F-17 para penetrar en el espacio aéreo fuertemente defendido. Pero una vez que se ha logrado la superioridad aérea, el bombardero ha demostrado ser un caballo de batalla. Los B-52 lanzaron el 40% de todo el armamento lanzado por las fuerzas de la coalición en Tormenta del Desierto. Más tarde, los bombarderos atacaron objetivos en Serbia durante la Operación Fuerza Aliada en 1999,
en Afganistán durante la Operación Libertad Duradera en 2001 y nuevamente en Irak durante la Operación Libertad Iraquí en 2003. Modernización. Para poder operar durante 30 años más, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y Boeing han estado actualizando gradualmente el B-52H con nuevos componentes. Más recientemente, en julio de 2019, Boeing anunció que Raytheon fue seleccionada para diseñar, desarrollar y producir nuevos radares AESA de matriz activa de exploración electrónica para el bombardero, basados en su sistema APG-79, APG-82. Boeing dice que el nuevo radar AESA debería mejorar la confiabilidad de la navegación del B-52H, la detección de condiciones meteorológicas y el mapeo terrestre, así como el alcance de detección de objetivos y la cantidad de objetivos que pueden ser atacados simultáneamente. Lo siguiente en la lista de tareas es el reemplazo de los 8 motores turbofan Pratt y Whitney TF-33P3 del B-52H. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos busca reducir el tiempo de inactividad de las aeronaves y los costos de mantenimiento, mientras obtiene más energía eléctrica de los nuevos motores. Los bombarderos estratégicos también recibieron lanzadores rotatorios convencionales en 2016, lo que permitió a la aeronave lanzar 8 municiones de ataque directo conjunto o varios misiles conjuntos aire-superficie de ataque a distancia desde su vientre. Sin embargo, ese sistema estaba limitado a suministrar energía solo a 4 municiones a la vez, lo que ralentizaba la velocidad con la que la tripulación podía lanzar armas, posiblemente obligando a la aeronave a hacer múltiples pasadas sobre un objetivo. Recientemente, en febrero de 2019, Boeing comenzó a probar un lanzador rotatorio mejorado que está diseñado para suministrar energía a más municiones al mismo tiempo, dando a la tripulación la capacidad de seleccionar rápidamente entre una mayor variedad de armas inteligentes con poca anticipación. En comparación con el costo de operar y mantener otros bombarderos pesados, el B-52 no es particularmente caro. Como informó Lauren Thompson en Forbes el 2 de junio de 2020, citando a David Axe, el B-52 es económico, cuesta alrededor de $70,000. $70,000 volar un B-52 durante una hora. Eso es aproximadamente lo mismo que cuesta un B-1 por una hora de vuelo y la mitad de lo que cuesta un B-2. El B-52 seguramente permanecerá en la flota de bombarderos pesados, incluso cuando otros bombarderos más nuevos se dirijan al cementerio de aviones. Después de todos estos años, la Fuerza Aérea todavía no puede prescindir de él. Si te gustan este tipo de videos, suscríbete a nuestro canal y recibe notificaciones cuando publiquemos nuevos episodios. Para más contenido interesante sobre historia militar, revisa nuestra videoteca.